El periodista libre. ¿Dónde está la lógica que una obra en beneficio de la comunidad sea ocultada y negada su información elemental por parte del gobierno? Yo lo que no sé es por qué gobierno sistemáticamente está tratando de ocultar algo que debe ser de primer orden, ¿sí? Aquí hay un punto, no porque la autoridad diga que una obra pública tiene un carácter social, una utilidad social, debemos de creerle, ¿sí? Todos nosotros, los ciudadanos, podemos cuestionar, ¿sí?, si esta obra es social o no. Hay una problemática del traslado del norte a sur en la ciudad. Esto es algo evidente, ¿sí? No lo podemos evitar. Abundan declaraciones en ese sentido, ¿sí? Pero ese no es el punto. El punto es saber por qué se asegura que esa problemática se resuelve con la avenida Muñoz. ¿Dónde están los estudios que así lo avalen? ¿Se exploraron otras opciones o Muñoz es la única? ¿Hay viabilidad con la obra o no? La participación ciudadana es importante. Los vecinos, los comerciantes de la zona quieren saber qué estudios se realizaron para efecto de dar sus opiniones. No hay mejor persona para ello que las personas que viven ahí, que tienen su forma de vida ahí. Es válido, es legítimo, es constitucional, ¿sí?, que se pregunten cuáles fueron los estudios, cuáles fueron los criterios, cuáles fueron las consideraciones para establecer que la mejor solución es modificar la avenida Muñoz como ellos están diciendo, ¿sí? Hay dudas obvias, ¿en qué tiempos? ¿Cómo se dará solución? ¿Sí? ¿Cómo serán afectados algunos ciudadanos? ¿Cómo se les va a minimizar esos daños? Ante estas inquietudes legítimas se tuvieron reuniones con el secretario de Sedubop, ¿sí?, que la verdad siguen el camino, pero no se ha tenido buenas respuestas, y él empeñó su palabra en darnos 20 estudios de diferentes materias: tránsito, hidrológico, geotecnia, topográfico, alumbrado, etcétera, etcétera, para nosotros conocer la situación. Al día de hoy no lo sabemos. Se presentaron más de 100 solicitudes de información que al día de hoy no han sido respondidas. Por consecuencia lógica, recurrimos al juicio de amparo y al día de hoy tenemos alrededor de 50 sentencias favorables en las que obliga a un juez federal a que se nos entregue la información. Insisto, la falta de transparencia no beneficia a la obra. Por el contrario, si el gobierno nos diera esa información, podemos colaborar, podemos dar nuestra experiencia sobre la zona a efecto de que se dé una solución consensada. Esto no lo hay. Por parte de nosotros estamos abiertos a ello. Hubo una declaración el fin de semana donde dice que en Compranet está esta información. No es correcto. Esa información no está en Compranet. Toda esta información que estamos preparando, que estamos solicitando, la que estamos recabando con los vecinos y con los comerciantes, va a originar que el día de mañana se promueva un amparo colectivo. ¿Por qué un amparo colectivo? Porque creemos que con esta actitud se están violando derechos humanos de los comerciantes, de los vecinos de la zona, ¿sí? Yo creo que al gobierno del estado, al gobierno municipal, al secretario de Obras Públicas, se le ha olvidado que el artículo 1 constitucional prevé, ¿sí?, que se deben de respetar los derechos humanos, promoviéndolos, protegiéndolos, garantizándolos. Y esta situación al momento no ha ocurrido. ¿Qué quieren los comerciantes de la zona particularmente? Yo hablo desde el aspecto legal. Quieren que se inviertan 130 millones de pesos en la avenida Muñoz, independientemente de que sea la mejor solución o no para comunicar norte a sur, ¿sí? Pero quieren que esto se haga bajo los siguientes lineamientos: que se realicen todos los estudios multidisciplinarios apropiados que lleven a cabo, necesarios para evaluar la medida del impacto que producen las obras de la avenida Muñoz en la esfera de derechos humanos de los vecinos y comerciantes, y después de ese resultado, evaluar si efectivamente es una obra que beneficia a la sociedad. Y si beneficia a la sociedad, que se haga, ¿sí?, pero ponderando entre la afectación de los derechos, ¿sí?, y el bien colectivo, para entonces con esto ver a los que se les van a afectar cómo se les va a atender, cómo se va a minimizar en todo caso su afectación de derechos humanos. Pongo un ejemplo. Se ha platicado con la autoridad sin tener respuesta, ¿sí?, que deben de existir cláusulas de pérdidas consecuenciales por tardanzas, por daños ocasionados. Esto no ha tenido respuesta. Hay gente que su forma de vida de años, ¿sí?, está en la avenida Muñoz. ¿Qué pasa si esos negocios tienen que cerrar a raíz de esto? Ejemplos hay muchos aquí en la ciudad. Yo pregunto,
¿Quién ha estudiado, analizado, revisado los estudios, ¿sí?, para considerar que la obra de Muñoz es de beneficio social? ¿Quién lo ha hecho? ¿Alguien tiene los estudios para que nos los permitan? ¿Debemos creer ciegamente, porque así lo dice la autoridad, que esta obra tiene un carácter social? ¿O en qué se justificó para que tenga esa situación? Y la gran pregunta es, ¿podemos los ciudadanos, podemos nosotros pedir al Estado que nos muestre sus documentos, sus estudios, para revisar si efectivamente es así? Yo creo que la Constitución ya lo resolvió. El legislador también lo atendió. La Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Obras Públicas, su reglamento, les da el poder a los ciudadanos, los empodera, ¿sí?, para que emitan sus opiniones, para que tengan acción ciudadana respecto de esta situación. ¿Por qué? Porque tiene toda lógica que si es una obra de interés social, la sociedad, los afectados, las personas del lugar puedan opinar, puedan conocer el estudio, ¿sí? Y decir lo contrario sería violar la ley, violar derechos humanos. Este primer bloque de 110 amparos, nuestro reclamo es que no tuvimos respuesta a la petición de que nos entregaran los estudios, ¿sí?, que solicitamos, que supuestamente el Estado realizó para la obra. ¿Cuál es el alcance del amparo? ¿Sí? Que la autoridad nos responda entregándonos los estudios. ¿De qué estudios estamos hablando? ¿Sí? Estudios, bueno, es una lista larga, son 20 estudios, pero son estudios hidrológicos, de geotecnia, de tránsito, topográfico, drenaje y agua potable, alternativas de proyecto, banco de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los estudios que normalmente se utilizan para hacer una obra de este tamaño. Los amparos acaban de resolverse la semana pasada, ¿sí? Estamos hablando que la autoridad, una vez que la sentencia sea firme, tendrá 15 días para cumplir con esta resolución. ¿Qué fecha podría tentativamente estar? Estamos pensando que para finales de mayo estaría obligada la autoridad, a más tardar, entregar esta información. Pero entonces ya estaría licitada la obra. La obra está en proceso de licitación. La prensa ha documentado que el secretario Ferretis dijo que entre el 6 y el 8, es decir, entre ayer y mañana, va a dar un resultado. Luego dijo que el próximo martes. Puede ser que así sea, pero el proceso de licitación, ¿sí?, continuará, como también continuará el procedimiento legal que tengamos. El que se licite la obra, el que se firme contratos en virtud de una adjudicación a constructores, no va a impedir que nosotros promovamos nuestro amparo colectivo, donde uno de los actos reclamados será el proceso de licitación. Lo más triste de todo esto es que esta obra no estaba agendada en el 2014. La sacaron de un cajón y empezaron a trabajar sobre una obra que no estaba agendada. La sacan de un cajón, X gente, dicen vamos a hacer esta obra porque vamos a culminar con esto y vamos a seguir adelante. Oye, esto se debió haber agendado, debieron haber tomado un consenso, como dice el abogado, de los comercios, las afectaciones, los impactos ambientales, impactos de todo tipo. Nos han dicho un sinfín de cosas. Se nos ha prometido que se nos entrega la información, que se sube a la página de internet de gobierno, etcétera. No queremos más reuniones. O sea, las reuniones han sido más que suficientes. Lo que queremos es la información. ¿Por qué se oculta la información? No lo sabemos. Sacan un proyecto del 2010, 2011, con los estudios muy no actualizados para una obra de esta magnitud. Lo que más, esto no es una obra de ingeniería o de remodernización vial nada más, ¿sí? Están construyendo puentes nada más para, ahora sí, el recurso emplearlo ahí. Lo que nos interesa es una organización de la ciudad, realmente que sea para beneficio de la comunidad norte a sur. No decir, voy a dejarte un puente. Mira, yo te pongo un ejemplo. Los puentes deprimidos ya pasaron desde 1950 de moda. Ya en lugares ya lo están quitando. Aquí porque es una cosa que es más fácil de hacer, donde más pueden manejar el recurso, lo están manejando. Nosotros pedimos, dentro de las propuestas de la Junta de Vecinos, ¿qué era lo que pedíamos? Oye, toma en cuenta el oriente al poniente, porque va a ser una arteria muy importante, la Hernán Cortés, tiene espacios para construcción, te ahorras un colector de agua. Dime, estamos haciendo un colector de agua donde nunca nos inundamos. ¿Cuándo has visto inundaciones en Muñoz si la corriente natural y los escurrimientos van hacia el río?
O sea, no tenemos problemas de ese tipo de inundaciones y donde realmente se necesitan no los hacemos. O sea, estamos aplicando recursos donde no los debemos de aplicar los recursos. Ese fue nuestro temor como vecinos a esa situación. Comunicado del Comité de Vecinos y Comerciantes de la Avenida Prolongación Muñoz a la ciudadanía de San Luis Potosí Capital, al Gobierno del Estado, al Ayuntamiento de San Luis Potosí, a los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y redes sociales, a las organizaciones ciudadanas, colectivos y asociaciones, tanto civiles como profesionales, presentes. Aún es tiempo para el diálogo. Nosotros somos ciudadanos comunes, trabajadores y empleados normales, padres y madres de familia, colonos y comerciantes, vecinos todos, que en la medida de nuestras posibilidades nos implicamos en esta lucha por una sociedad mejor, por su supervivencia incluso en lo que nos atañe a todos los ciudadanos. No podemos ni debemos estar en manos de ninguna élite, de ningún consejo de sabios, de ningún grupo de gurús tras bambalinas, ni mucho menos de falsos mesías, ni qué decir que no queremos seguir secuestrados bajo agendas políticas y económicas de los grupos de intereses contrarios al bienestar común. La emancipación del pueblo, de la ciudadanía, debe ser obra del mismo pueblo, de la misma ciudadanía. Cada ciudadano y cada ciudadana puede y debe implicarse, solo así lograremos una sociedad emancipada. No todos podemos implicarnos de la misma manera, desde luego, pero todos podemos y debemos aportar algo. El esfuerzo de cada individuo es necesario, por pequeño que sea. Si cada ciudadano se implica en algo, la fuerza del pueblo, de la inmensa mayoría, será imparable. Las élites de turno sobreviven, nos dominan porque muchos ciudadanos permanecemos apáticos, porque aceptamos lo establecido, porque solo nos quejamos, porque no nos rebelamos, porque no nos implicamos, porque pensamos que no nos entienden, porque creemos que la sociedad y que la política es solo cuestión de expertos, caudillos o líderes. Nunca lograremos una sociedad que beneficie al interés general si aún muchos ciudadanos se mantienen al margen del diseño y construcción de nuevas reglas del juego políticas y sociales. Esto es lo que desean las élites para mantener su statu quo, que pensemos que nosotros, los ciudadanos comunes, no podemos aportar nada, que nos limitemos a ejercer de ovejas, que nos dejemos llevar sumisamente. Cuando, por el contrario, los ciudadanos de a pie nos impliquemos activamente, las posibilidades de una nueva sociedad se tornarán reales, se dispararán. En este orden de ideas y de principios es que los implicados, vecinos todos de la avenida Prolongación Muñoz de la ciudad de San Luis Potosí, habitantes, comerciantes y transeúntes, nos hemos organizado con el fin de hacer valer nuestra voz, nuestra opinión y nuestros derechos como ciudadanía. Desde un principio del actual problema, la pretendida y unilateral decisión de ejecutar un proyecto de supuesta modernización vial de nuestra avenida, hemos sido claros en el objetivo: que se nos escuche, que se nos informe. Y no son necedades ni caprichos, a diferencia de los ocultos y verdaderos promotores de este proyecto. Es simple sentido común. Creemos en la democracia participativa, creemos en la planeación democrática, en la búsqueda de consensos por la vía del diálogo que, a pesar de los disensos propios de toda sociedad que se presuma democrática, consideramos que es imperante, viable y recomendable. Mas no hemos sido escuchados. Antes aún, hemos sido objeto de toda una tremenda campaña de medios tratando de minimizar, matizar, distorsionar, mediatizar, desviar, desprestigiar y cooptar a este movimiento cívico de potosinos y potosinas. Hasta hemos sido reprimidos físicamente a través de instituciones que deberían ser garantes de nuestra seguridad y de nuestros derechos humanos. Un gobierno que escucha es un gobierno exitoso. En cambio, un gobierno sordo, represor e impositivo construye el camino hacia un soberano fracaso de sus fines y objetos. Por todo ello, y a pesar de todo ello, consideramos y estamos convencidos de que aún es tiempo para el diálogo. Hacemos un llamado y convocamos primero a la ciudadanía para que se informe, se sume y participe en contra de las obras a capricho, rechazando los eternos actos de mediocridad y corrupción gubernamentales y en pro de un desarrollo armónico sustentable. Y segundo, a las autoridades estatales y municipales, nuestros mandatarios, es decir, los empleados de la ciudadanía y no nuestros dueños, para que abran los espacios de diálogo y de consenso real, no simulado, porque la ciudadanía es el primer poder y nada ni nadie puede ni debe imponérsele para su daño.
En el espíritu y la convicción de que todo diálogo debe estar establecido entre iguales y bajo iguales ventajas, emitimos las siguientes propuestas en búsqueda de la construcción efectiva de consensos. Primero, importante, la constitución del Comité de Obra y Desarrollo de la Avenida Prolongación Muñoz, conformado de la siguiente manera: por el Comité de Vecinos y Comerciantes de la Avenida Prolongación Muñoz, en su calidad de presuntos beneficiarios y o perjudicados de las obras públicas pretendidas; por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de las propias Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, SEDUBOP, en su carácter de entidad promotora y ejecutora de dichos proyectos; por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, como cofinanciador de los proyectos; por los representantes vecinales de las colonias y fraccionamientos aledaños a la zona; por los representantes electos de la ciudadanía, diputados y regidores, en materia de su competencia específica y relativa a la obra pública; por la Contraloría General del Estado, en función de sus atribuciones en materia de la Ley de Obra Pública y de la de ejercicio presupuestal; por la Contraloría Municipal, en los mismos términos; por las organizaciones de profesionales y académicos especialistas en las materias de urbanismo, arquitectura, ingeniería y demás inherentes, a través de sí mismos y o en su carácter de instituciones de investigación, académicos y colegios profesionales. Segundo, que la SEDUBOP suspenda, difiera y o postergue los fallos inminentes de las licitaciones realizadas hasta el momento, en tanto el Comité de Obra y Desarrollo propuesto logre los consensos y se discutan y analicen las alternativas y se ponderen los pros y contras del proyecto original sin menoscabo de los derechos de terceros. Tercero, que a través de dicho Comité de Obra y Desarrollo se logre transparentar el proceso ejecutivo así como el financiero de las obras. Asimismo, se difunda e informe a la ciudadanía en general todo lo relativo a las afectaciones, impactos, tiempos, movimientos, recursos, calendarios de obras, modificaciones a los proyectos, etcétera. Cuarto, que se construyan acuerdos, se revisen el actual proyecto ejecutivo y sus muy probables alternativas, que la ciudadanía organizada participe en la vigilancia y la supervisión de las obras acordadas en su caso, y sobre todo, que se consensen y consulten las acciones de forma transparente y oportuna. Señor Gobernador, doctor Fernando Toranzo Fernández, aún estamos a tiempo. De no aprovechar esta oportunidad de diálogo y de consenso, estaríamos ante un eventual fracaso del proyecto, lo que conllevaría a daños a la ciudadanía en su economía, en su movilidad urbana y sobre todo en su credibilidad. He aquí nuestra propuesta y nuestra última esperanza. De fracasar en nuestro intento de diálogo formal, no nos quedaría otro camino que seguir en la defensa legítima de nuestros intereses, constituir así un referente de poder ciudadano que induzca de manera creciente a los poderes públicos a legislar y gobernar en beneficio exclusivo de la mayoría, como un proceso constituyente de la mayoría social constituida como tal. Somos ya un movimiento cívico, una mayoría ciudadana organizada en torno a soluciones concretas, que somos capaces de crear la fuerza necesaria para colocarla en la balanza de poder en contraposición a otros poderes económicos y sociales que, siendo muy minoritarios, detentan en exclusiva el ejercicio del poder. Somos potosinos y potosinas en lucha democrática, pero abrimos las vías del diálogo propositivo y constructivo. Atentamente, la Junta de Vecinos. Muchas gracias. Ahorita son 110 amparos los que hemos promovido, ¿sí? Y estos amparos tienen como finalidad que el Estado nos entregue la información respecto de la obra Muñoz. Esta información es que estamos solicitando la información financiera, la información técnica, de movilidad, de tránsito, etcétera. Todos los estudios que dice el gobierno que cuenta para hacer esta obra y que han sido ocultados sistemáticamente. No son amparos contra la obra, contra la ejecución de la obra. Todavía no son amparos contra la ejecución de la obra, porque necesitamos esa información para la promoción de un amparo colectivo que, en caso de que esto continúe, se promoverá en breve. El amparo colectivo sí va a tener como finalidad suspender la obra, o bien que una autoridad federal determine que se deben de hacer estudios multidisciplinarios en consenso de la ciudadanía para ver la cuestión de derechos humanos. ¿Hay violación? ¿No hay violación? ¿Hasta dónde se van a reparar los derechos humanos violados, etcétera? Entonces, ¿la finalidad de estos amparos? Es tener la información.
La ciudadanía, los vecinos, los comerciantes están pidiendo información, quieren conocer la obra que supuestamente les va a beneficiar. Su objetivo de estos amparos es que el Estado nos dé esa información. Creemos nosotros que no era necesario llegar hasta esa instancia legal, pero ante el ocultamiento de la información, así lo tenemos que pedir. ¿De quién han solicitado? Pues ante todas las dependencias, gobernador, Sedubot, Secretaría de Finanzas, en la esfera estatal. En la esfera municipal, presidente municipal, desarrollo urbano, obras públicas, Contraloría del Estado, Contraloría municipal, etc. ¿Los amparos fueron interpuestos? Por el Comité de Vecinos, ¿Ante quién? ante los jueces de distrito. Fueron turnados al juzgado primero, segundo, tercero, cuarto y sexto de distrito. Hay en todos los juzgados. ¿Qué información concreta están solicitando? Mira, la información concreta es una lista muy larga. Sí, aquí traigo yo el listado de información que estamos solicitando. Son datos que estamos pidiendo, además de información, ¿sí? Por decir, tenemos como alguna de las preguntas, ¿quién es el responsable de los estudios, anteproyectos y proyecto ejecutivo de la obra? Y también estamos pidiendo copia de los estudios geotécnicos, estudios financieros, estudios de vialidad, etcétera. Es una lista de prácticamente 30, ¿sí?, datos y o documentos que estamos solicitando. ¿Cuántos amparos van promovidos y por parte de cuántos vecinos? Son 110 amparos y por cuestión de estrategia los ha promovido el Comité de Vecinos, que son 5 o 6 personas. ¿Ninguno de estos para efectos de que se suspenda el proyecto? Ninguno de estos para efecto que se suspenda el proyecto. Estos amparos, su finalidad es que nos den la información con la que dice el gobierno que cuenta para efecto de de conocer, ¿verdad? De conocer esos estudios con los que se va a hacer la obra. ¿Se tiene planteado presentar un amparo ya con efectos? Así es. Con la información que nos deben de proporcionar y la que hemos recolectado, la intención es promover un amparo colectivo. Amparo colectivo para que se suspenda la obra y también amparo colectivo para que se estudie si la obra realmente tiene un beneficio social. Aquí la gran pregunta es, dicen que la obra es de beneficio social. ¿Y quién lo dice? ¿La autoridad? Porque lo dice la autoridad, ¿es válido? ¿O nosotros los ciudadanos podemos señalar que no hay beneficio social ahí? ¿O que es un beneficio social cuestionado, limitado? Esa es la intención. ¿Cuándo se va a presentar este amparo colectivo? La verdad es que no tenemos una fecha, pero como se están presentando las cosas, yo creo que sería de 1 a 2 semanas cuando mucho. No, yo no. ¿Se suspendería el total de la obra solamente? Eso es lo que buscaríamos. Esa determinación la haría un juez, pero lo que buscaríamos es que se suspendiera la obra. El periodista libre.